Saludos humanos del colectivo Despierto de la Tierra. Soy Tala de Lira en la Osa Mayor. Muchos de ustedes quisieran ver nuestras naves claramente en el cielo, como si nosotros necesitáramos estar físicamente en su cielo para que ustedes pudieran observarnos. La manera en la que viajan nuestras naves no es linealmente. Nosotros tenemos naves que tienen una tecnología que ustedes aún no conocen, en el sentido de que son naves bioorgánicas. No todas son de esa manera, pero en la que nos encontramos así es. Estas naves bioorgánicas funcionan con el control de la mente. Uno necesita simplemente visualizar hacia dónde va y la nave se materializa ahí. No es un punto lineal. Es por eso que cuando ustedes en la noche ven puntos como estrellas que se mueven que se mueven de manera ilógica para ustedes, van hacia adelante, hacia atrás, describiendo figuras confusas. Ustedes dudan en que sea una nave, puesto que en el sistema de aviación que ustedes conocen, ustedes vuelan en línea recta. Al canal le daba risa porque cuando era niña y veía ese tipo de luces ese tipo de luces en el cielo, pensaba que si realmente eran naves, se decía que los pilotos y los pasajeros terminarían muy mareados. Ese concepto nos da risa, puesto que nosotros no percibimos el viajar como desde nuestro punto de vista, como ustedes nos perciben desde su punto de vista abajo. Esto puede sonar un poco críptico, pero si ustedes han visto alguna nave o algún punto de luz como una estrella en la noche que se mueve y desaparece y va hacia la izquierda, a la derecha, hacia arriba, hacia abajo, es porque esa nave se está materializando en diferentes puntos y en diferentes capas de las realidades paralelas. Esto es porque cuando en el mundo en el que ustedes se encuentran, tienen una densidad y una frecuencia. Nosotros vivimos a otra densidad y a otra frecuencia. Entonces, cuando nosotros vemos cosas que suceden con ustedes, hay una especie de retraso en el tiempo de la manera en la que ustedes lo perciben y de la manera en la que nosotros lo percibimos. Es por eso que nosotros cuando vemos, no son predicciones, sino las potencialidades de lo que va a suceder en la Tierra, es porque la energía global va hacia ese punto. Sin embargo, ustedes desde su perspectiva pueden entender eso como predicciones. Nosotros les hemos dicho que no nos gusta hablar de predicciones porque no queremos influenciar la conciencia colectiva. Sabemos que el ser humano es poderoso y más cuando se juntan en grupos. Y si ustedes tienen una idea en mente y a esa idea le agregan un valor emocional fuerte, ya sea miedo o excitación, que ambos son puntos similares pero diferentes a nivel de frecuencia, de intensidad, de frecuencia vibratoria, entonces ustedes pueden alterar el resultado. Nosotros somos muy respetuosos al respecto, puesto que nos interesa ver cómo la humanidad va hacia donde decide hacerlo por voluntad propia, no por injerencia. Nosotros, en la Federación, estamos divididos por compartimentos, por intereses comunes. Nosotros no percibimos nada a cambio, como ustedes podrían llamarlo dinero, o no existe una transacción de ese tipo. Nosotros, la transacción que recibimos es la transacción de la satisfacción personal, de saber que estamos ayudando y co-creando con otras especies. Nosotros, o en mi caso, podemos pasar mucho tiempo, como ustedes lo llamarían, muchas horas, aunque para ustedes solo sean unos cuantos segundos. El canal se conecta conmigo, pero yo estoy conectado con otras personas en otras partes, en otros tiempos. Algunos perciben mi nombre, otros me han dado otros nombres.
Y sin embargo, nosotros, como no cultivamos el sistema del ego, no le damos importancia a qué nombre recibimos, o si nos perciben como somos realmente, o si nos perciben como especie de ángeles, como ustedes lo llaman, o extraterrestres. Para nosotros no es importante quién envía el mensaje, sino el mensaje en sí mismo. Todos estos mensajes se encuentran dentro de ustedes, pero necesitan, en su mayoría, que se les ayude a limpiar el velo del olvido, puesto que ustedes en el fondo saben lo que necesitan hacer, pero no se tiene suficiente confianza. Nosotros en la Federación, en el Departamento de Comunicación, como ustedes lo llamarían, coexistimos con seres de otros colectivos. En este colectivo en el que me encuentro, varios de ellos están gustosos de iniciar una comunicación con cualquier persona que escuche estas palabras y sienta resonancia. Si ustedes en estos momentos están recibiendo imágenes de algunos de mis compañeros y compañeras, si así lo desean, invítenlos a su campo energético, a conectarse por medio de la telepatía, por medio de los sueños, puesto que en la manera en la que ustedes empiecen a tener contacto telepático con otros colectivos de la Federación, no solo anclarán sus propias energías de manera más fuerte, sino que se expandirán, puesto que estarán llevando su cerebro y su frecuencia vibratoria a otros niveles. Nosotros no dejaremos de recalcarles la importancia de la canalización, pero la canalización no se limita a conectarse telepáticamente con alguien en otro punto de la galaxia o en otro punto y otra frecuencia. Canalizar es simplemente escuchar aquello que viene, ya sea de sí mismo o de otras partes. Eso puede sonar críptico y sin embargo nosotros les pedimos que abran su mente para que los bloques de pensamiento que estamos enviando les sean transmitidos, porque el canal intenta transmitirlo a través de palabras, pero hay veces que pueden sonar un poco confusas. Nosotros entendemos que a veces el lenguaje humano no llega a describir la totalidad de lo que nosotros estamos enviando. Esto no quiere decir que nosotros hablemos el idioma que habla el canal o cualquier otro en la Tierra. Es simplemente que nosotros estamos enviando frecuencias y estas frecuencias son recibidas por las personas independientemente de qué idioma hablen en el lugar en el que se encuentren. Estas frecuencias no tienen idioma. Es como cuando ustedes se sintonizan hacia un radio y escuchan la señal. Independientemente de lo que estén transmitiendo, al sintonizarse, ustedes habrán captado una frecuencia. Es importante que ustedes capten esa frecuencia en sí mismos y en sí mismas para escucharse, para escuchar y honrar su intuición. Eso es canalizar. Cuando ustedes tocan un instrumento o se pierden trabajando, cultivando sus plantas o limpiando su casa o cualquier actividad en las que ustedes sientan ese gozo y esa alegría y esa sensación de ligero adormecimiento, o cuando traducen simultáneamente en otro idioma y sienten ese flujo a través de ustedes, esa rapidez en la que ustedes escuchan en un idioma y traducen en otro, eso es canalizar. Es importante que ustedes aprendan a canalizar. Eso no es una habilidad de unos pocos, eso es una habilidad de toda la humanidad. Es importante que ustedes honren sus progresos y no se sientan frustrados y frustradas si de repente no avanzan tan rápido como quisieran. Recuerden que su frecuencia vibratoria es densa, que sus cuerpos físicos son densos. Los cuerpos físicos de los niños y niñas que están naciendo en estos momentos, y no solo de los niños y niñas humanos, sino también de otras especies animales, están naciendo con una frecuencia diferente, con un entendimiento diferente,
y les será más fácil cuando tengan su edad adulta de recordar lo que ustedes están empezando a recordar. En la medida en la que hayan nacido más hacia atrás, les será un poco más difícil avanzar. Esto es porque es como si su cuerpo tuviera una capa o una costra más espesa. Es por eso que nosotros honramos en especial a esas generaciones, porque a pesar de la densidad física que tienen, están encontrándose en puntos muy elevados gracias a esa sed de conocimiento, gracias a esa sed de honrarse a sí mismos por lo que saben que han venido a hacer, puesto que saben la verdad de lo que tienen que descubrir aquí como revelación interna. Y estas revelaciones internas les serán todavía más útiles cuando ustedes regresen en su próxima encarnación, ya que no tendrán que volver a hacer lo que están haciendo ahorita y partirán justo donde se quedaron. Eso no sucedía con antigüedad. Con antigüedad ustedes, independientemente de qué grado de elevación, por así llamarles, hubieran alcanzado en su existencia, al regresar en su próxima vida, tenían que empezar de nuevo, porque la energía de la Tierra era tan densa que no les permitía sacar esos recuerdos akáshicos y despertar esas informaciones dentro de ustedes. Sin embargo, ahora, si ustedes lo desean, pueden escarbar en eso que es suyo y que han ganado. Y muchos de ustedes se dan cuenta que les es más fácil aprender y hacer progresos espirituales y energéticos mucho más en los últimos tiempos que hace 10 o 20 años, independientemente de la edad que tengan cronológicamente. Esto es porque ustedes están recuperando lo que han ganado. Es como si estuvieran ganando puntos o medallas por su tesón. Nosotros les invitamos a que sigan de esta manera y a que honren cada canalización personal que hagan y no se limiten a canalizar su intuición o a canalizar telepáticamente mensajes con otros humanos o con otros colectivos. Ustedes pueden también canalizar las energías no físicas de aquellos humanos que ustedes conocieron y que actualmente se encuentran en lo no físico. Esos humanos que actualmente se encuentran en lo no físico, también muchos de ellos habrán ya regresado, pero tienen una parte que queda no física, que es la que se conecta con ustedes, con la personalidad que ustedes conocieron de ese ser, que ahora, encarnado o encarnada en otro cuerpo, tiene una personalidad diferente y sin embargo la esencia o parte de ella está habitando un nuevo cuerpo. Esto es maravilloso porque todos ustedes, físicos o no físicos, están llevando una existencia impresionante y llena de expansión. Y cuando ustedes trascienden y regresan, esa expansión continúa de una manera hermosa. Es como si ustedes estuvieran degustando el postre más exquisito. Eso es la vida cuando ustedes están en lo no físico, puesto que logran ver la imagen de la totalidad. Para muchos de ustedes, estas palabras podrán ser vistas como adornos, y sin embargo, nosotros les pedimos que no se tomen sus problemas tan en serio. Los problemas, como ustedes los llaman, o como nosotros nos gustaría que ustedes les llamaran, los retos, tienen solución. Y como al canal le gusta decir, como decía su abuelo, y si no tienen solución, tampoco hay que preocuparse. La preocupación es una distracción que les evita ponerse en la frecuencia de donde se encuentra la solución a su problema. Cada vez que ustedes encuentren un problema, intenten entrar a una frecuencia vibratoria neutra y relájense sabiendo que la solución está justo enfrente. Pero para saberlo, ustedes tienen que ser una frecuencia vibratoria receptiva. Y el estrés, el miedo o cualquier energía baja no les permitirá ver lo que existe ahí. Recuerden que cada contraste que ustedes vivan en su vida está destinado a mostrarles la solución,
pero para poder ver la solución es como si necesitaran levantar una conchita en la arena. Si ustedes no se relajan y llegan a un punto neutro, solo estarán dando vueltas al lado de la conchita y la respuesta estará abajo, yaciendo justo enfrente de ustedes, pero ustedes ni siquiera sabrán que está ahí. Lleguen a un punto neutro, relájense y disfruten de esta experiencia maravillosa que es la vida. Fin del comunicado.